Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Yo soy y hoy, prepárense, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo olas, y de las grandes. Si eres amante de las mascotas, sobre todo de los perros, este vídeo te va a interesar, y mucho. Hoy vamos a hablar de un reencuentro que por lo que parece, no fue tan feliz como todos esperábamos. Un reencuentro sí entre un perro y su dueño, pero uno que según el titular que les adelanté fue explosivo. Sí, lo escucharon bien, reencuentro explosivo, Can furioso ante las cámaras. ¿Qué pasó? Y créanme, la historia detrás de este titular es mucho más compleja y llena de matices de lo que parece a primera vista. No quiero spoilearles nada, pero les aseguro que al final de este vídeo vamos a tener una mejor idea de por qué ese adorable perrito se convirtió en una furia peluda ante las cámaras. Pero antes de que entremos de lleno en el tema, quiero hacerles la invitación de siempre, si eres nuevo por aquí, o incluso si eres de los que siempre nos ven pero todavía no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale clic al botoncito rojo de suscribirse y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Créeme, no te vas a arrepentir. Aquí encontrarás contenido sobre mascotas, consejos de cuidado, historias conmovedoras y muchísima diversión. Y ahora sí vamos a desenmarañar este reencuentro explosivo. La historia comienza como muchas otras historias de reencuentros entre humanos y sus mejores amigos, con anticipación, emoción y la esperanza de un momento lleno de alegría y amor incondicional. Imaginen la escena: un soldado, después de meses de servicio en el extranjero, regresa a casa, listo para abrazar a su familia y, por supuesto, a su fiel compañero canino. La familia está allí, esperándolo con pancartas y globos. El perro, un precioso Golden Retriever llamado Buddy, está meneando la cola con entusiasmo, ladrando suavemente mientras la camioneta del soldado se acerca. El soldado baja, los abrazos y las lágrimas fluyen. Pero cuando se acerca a Buddy, algo inesperado sucede. En lugar de saltar de alegría y lamerle la cara como se esperaría, Buddy retrocede, gruñe y, de repente, lanza una mordida. Afortunadamente el soldado reacciona a tiempo y evita el mordisco, pero el ambiente de celebración se desvanece instantáneamente. ¿Qué demonios pasó? Esa es la pregunta que todos se hacen, y la respuesta no es tan simple como un perro malo o un dueño descuidado. Para entender el comportamiento de Buddy, tenemos que profundizar en varios factores que podrían haber influido en su reacción. Primero consideremos el estrés y la ansiedad que pudo haber experimentado Buddy durante la ausencia de su dueño. Los perros son criaturas de rutina y compañía, y la partida repentina de una figura importante en su vida puede generarles un gran estrés. Durante esos meses, Buddy pudo haber desarrollado ansiedad por separación, lo que significa que se sentía angustiado y temeroso cuando estaba solo. Profundicemos un poco más en este punto. La ansiedad por separación en perros es un problema mucho más común de lo que muchos imaginan, y sus síntomas pueden variar desde ladridos excesivos y destrucción de objetos hasta micción o defecación dentro de la casa. Es una manifestación de un profundo sentimiento de inseguridad y soledad. Piensen en Buddy, un Golden Retriever, una raza conocida por su lealtad y necesidad de compañía. Meses sin su figura principal de apego pueden ser una eternidad en la vida de un perro, y el impacto emocional puede ser significativo. Además, los perros tienen una memoria asociativa muy fuerte. Esto significa que asocian personas, lugares y olores con experiencias específicas. Si durante la ausencia del soldado, Buddy experimentó alguna situación traumática o negativa, podría haber asociado ciertos estímulos con esa experiencia negativa. Imaginemos que mientras el soldado estaba fuera, Buddy tuvo un encuentro desagradable con alguien que vestía un uniforme similar, o que la camioneta del soldado se usó para llevarlo al veterinario para una experiencia dolorosa. Estas asociaciones, aunque quizás inconscientes para nosotros, pueden haber quedado grabadas en la memoria del perro condicionando su reacción. Otra posibilidad es que Buddy haya experimentado cambios en su salud o en su entorno durante la ausencia de su dueño. Tal vez desarrolló algún problema médico que lo hacía sentir irritable y dolorido, o tal vez hubo cambios en la dinámica familiar que lo perturbaron. Los perros no pueden hablar, así que a veces expresan su malestar a través de cambios en su comportamiento. Un dolor de muelas, una infección de oído, o incluso una simple alergia pueden alterar el temperamento de un perro, haciéndolo más propenso a la irritabilidad y la defensividad.
Además, un cambio en la rutina, la llegada de una nueva mascota, o incluso una mudanza pueden generar estrés y confusión en un perro, especialmente si ya está lidiando con la ausencia de su dueño. Pero aquí viene la parte más importante, el lenguaje corporal de Buddy. Los gruñidos, el retroceso y el intento de mordida son señales claras de que el perro se sentía amenazado o incómodo. No estaba actuando por maldad o agresividad gratuita, sino que estaba tratando de comunicar algo. Es fundamental que los humanos aprendamos a leer el lenguaje corporal de nuestros perros para poder entender sus necesidades y responder adecuadamente. Los perros se comunican principalmente a través del lenguaje corporal, y la interpretación correcta de estas señales es crucial para evitar malentendidos y prevenir situaciones potencialmente peligrosas. Las orejas, la cola, los ojos, la boca y la postura general del cuerpo son todos indicadores importantes del estado emocional del perro. En este caso, es posible que Buddy no haya reconocido a su dueño de inmediato. Los meses de ausencia, combinados con el cambio de apariencia, pudieron haber confundido al perro. Además, el ambiente de excitación y la presencia de muchas personas alrededor podrían haberlo abrumado. Imaginen la perspectiva de Buddy. Después de meses de echar de menos a su dueño, se enfrenta a un hombre vestido con un uniforme extraño, rodeado de gente gritando y llorando, en un ambiente completamente caótico. Es posible que en ese momento no haya conectado la imagen con el recuerdo de su dueño, lo que generó confusión y miedo. Ahora, vamos a analizar el vídeo que circuló en redes sociales y que desató toda esta polémica. En el vídeo, se puede ver a Buddy meneando la cola al principio, lo que indica emoción y anticipación. Sin embargo, a medida que el soldado se acerca, su lenguaje corporal cambia. Sus orejas se echan hacia atrás, sus labios se levantan ligeramente y su cuerpo se tensa. Estas son señales sutiles, pero importantes, de que el perro está empezando a sentirse incómodo. Analicemos estas señales con mayor detalle. El meneo de cola inicial podría interpretarse como una señal de excitación general, pero no necesariamente de felicidad. Las orejas echadas hacia atrás son un signo de incomodidad o miedo. Los labios ligeramente levantados pueden ser un precursor del gruñido. Y la tensión en el cuerpo indica que el perro está en alerta máxima, preparándose para defenderse si es necesario. Todos estos son indicios de que Buddy se sentía inseguro y amenazado. El error que cometieron los humanos en esta situación fue ignorar estas señales y forzar la interacción. En lugar de darle a Buddy espacio y tiempo para procesar la situación, se acercaron demasiado rápido, lo que lo llevó a sentirse amenazado y a reaccionar a la defensiva. Este es un error común que muchos dueños cometen, ya sea por desconocimiento o por la emoción del momento. Forzar la interacción con un perro que muestra signos de incomodidad solo sirve para aumentar su estrés y aumentar la probabilidad de una reacción negativa. Es importante recordar que los perros no piensan como nosotros. No entienden el concepto de reencuentro o amor incondicional de la misma manera que nosotros lo hacemos. Reaccionan a sus instintos y a sus experiencias pasadas. En lugar de juzgar a Buddy por su comportamiento, debemos tratar de entenderlo y ayudarlo a superar su ansiedad. Proyectar nuestras emociones y expectativas en nuestros perros es un error que puede llevar a malentendidos y frustración. Es importante recordar que son animales con sus propias necesidades y formas de comunicación. Entonces, ¿qué se podría haber hecho diferente en esta situación? Primero, la familia podría haber preparado el reencuentro de una manera más gradual y controlada. En lugar de una gran bienvenida con mucha gente y ruido, podrían haber permitido que el soldado se reuniera con Buddy en un ambiente tranquilo y familiar. Imagine la diferencia si, en lugar de la multitud en el aeropuerto, el soldado se hubiera reunido con Buddy en el jardín de su casa, sin el estrés de la multitud y el ruido. Podrían haberle dado a Buddy tiempo para oler al soldado y reconocerlo a su propio ritmo. También podrían haber utilizado recompensas positivas, como golosinas y elogios, para crear asociaciones positivas con el soldado. La asociación positiva es una técnica de modificación de conducta muy efectiva. Consiste en emparejar un estímulo que genera miedo o ansiedad con algo que el perro considera agradable, como comida o caricias. De esta manera, el perro empieza a asociar el estímulo previamente amenazante con una experiencia positiva, lo que reduce su miedo y ansiedad. Es crucial recordar que la paciencia y la comprensión son clave cuando se trata de lidiar con el comportamiento de un perro. No podemos esperar que un perro se adapte instantáneamente a una situación nueva o a un cambio en su rutina.
Necesitamos darle tiempo, espacio y apoyo para que se sienta seguro y cómodo. La paciencia es una virtud esencial para cualquier dueño de perro. La modificación de conducta lleva tiempo y requiere constancia y dedicación. Después del incidente, la familia de Buddy tomó medidas para ayudarlo a superar su ansiedad y a reconectarse con su dueño. Consultaron a un veterinario para descartar cualquier problema médico subyacente y buscaron la ayuda de un entrenador canino certificado para abordar su comportamiento. Esta es la mejor decisión que pudieron haber tomado. Un veterinario puede descartar problemas de salud que puedan estar contribuyendo al comportamiento del perro, y un entrenador canino certificado puede ayudar a identificar las causas subyacentes del problema y desarrollar un plan de modificación de conducta efectivo. El entrenador canino les enseñó técnicas de modificación de conducta, como la desensibilización y el contracondicionamiento, para ayudar a Buddy a superar su miedo y ansiedad. También les aconsejó crear un ambiente seguro y predecible para Buddy, con rutinas consistentes y mucho amor y atención. La desensibilización consiste en exponer gradualmente al perro al estímulo que le genera miedo, de forma controlada y a una intensidad baja. El contracondicionamiento, como mencionamos antes, consiste en emparejar el estímulo amenazante con algo agradable. Un ambiente seguro y predecible es fundamental para un perro con ansiedad. Las rutinas consistentes ayudan a reducir el estrés y la incertidumbre, lo que permite al perro sentirse más relajado y seguro. Con el tiempo, Buddy comenzó a mostrar signos de mejora. Se volvió más relajado y confiado en presencia de su dueño, y su comportamiento agresivo disminuyó significativamente. El reencuentro, que comenzó de manera explosiva, finalmente se convirtió en una historia de redención y reconciliación. Esta historia demuestra que con paciencia, comprensión y la ayuda adecuada, los problemas de comportamiento en perros pueden resolverse. La lección que podemos aprender de esta historia es que los perros son criaturas complejas y sensibles que merecen nuestra comprensión y respeto. No podemos juzgarlos por su comportamiento sin entender las razones que lo motivan. La empatía es fundamental para construir una relación sana y armoniosa con nuestros perros. Y lo más importante, debemos recordar que la comunicación es clave en cualquier relación, ya sea con humanos o con animales. Si prestamos atención al lenguaje corporal de nuestros perros y respondemos a sus necesidades, podemos construir relaciones más fuertes y significativas con ellos. La comunicación no se trata solo de dar órdenes, sino también de escuchar y comprender las señales que nos envían nuestros perros. Este caso de Buddy es un claro ejemplo de que los reencuentros, aunque esperados con ansias, pueden ser un proceso delicado para nuestras mascotas. El cambio en el entorno, el tiempo de separación y la confusión pueden generar estrés en el animal, lo que se manifiesta en conductas inesperadas. La clave está en la paciencia, la comprensión y la búsqueda de ayuda profesional si es necesario. Recordemos que nuestros perros no son máquinas programadas para amarnos incondicionalmente en todo momento, sino seres sintientes que necesitan nuestro apoyo y guía. Y bien, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis del reencuentro explosivo. Creo que hemos visto que la historia es mucho más compleja de lo que parecía a primera vista, y que la clave para entender el comportamiento de Buddy está en la empatía y la comprensión. Recuerden que cada perro es un individuo con su propia personalidad y sus propias experiencias. No podemos generalizar ni juzgar a un perro basándonos en un solo incidente. En lugar de eso, debemos tratar de entender su perspectiva y ayudarlo a superar sus miedos y ansiedades. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que se lleven una reflexión sobre la importancia de entender el lenguaje corporal de nuestros perros y de responder a sus necesidades. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan del comportamiento de Buddy? ¿Han tenido experiencias similares con sus propias mascotas? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si todavía no se han suscrito, este es el momento de hacerlo. Dale clic al botoncito rojo y activa la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.